Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase. En este caso vamos a desarrollar el tema de enlace químico, tipos de enlace. Ok, antes de iniciar tenemos que definir o identificar qué es un enlace químico y para qué sirve. Básicamente permiten la unión entre átomos para la formación de moléculas y sustancias. Este tipo de enlace se produce por fuerzas eh, intramoleculares que son sumamente fuertes y son difíciles de romper. Se requiere de mucha energía para poderlos romper. Vamos a empezar con un ejemplo y para eso vamos a utilizar el potasio. Si vemos en la tabla periódica, el potasio en su configuración electrónica, en su primer nivel tiene 2 electrones. En su segundo nivel tiene 8 electrones. En el tercer nivel también tiene 8 electrones. Y en su cuarto nivel posee un electrón. ¿Okay? Para ello lo vamos a unir con el cloro, que en su primer nivel tiene 2 electrones. En el segundo nivel 8 electrones. Y en su tercer nivel cuenta con 7 electrones. Acá es básico entender que para los elementos es sumamente necesario cumplir con la regla del octeto. Ahora, hay elementos que son excepciones y no cumplen con la regla del octeto, pero lo veremos más adelante. El caso del cloro sí cumple con la regla del octeto. Y pues el potasio no cumple con la regla del octeto, pero se va a ver beneficiado a la hora de unirse con el cloro. ¿Por qué? Bueno, porque el potasio, al unirse con el cloro y producir cloruro de potasio, va a perder ese último nivel de energía, porque le va a ceder el electrón al cloro. Con esta condición, el cloro queda cumpliendo con la regla del octeto por llenar su último nivel con un electrón, y el potasio, al perder ese último nivel, también cumple con la regla del octeto. Si lo vemos en una estructura de Lewis, tendríamos el cloro con sus 7 electrones de valencia de la última capa y el electrón que fue cedido por el potasio. Y así forma cloruro de potasio. Es importante también recordar que al ceder y al aceptar un electrón o al tomar un electrón, estoy transformando los elementos en iones. Uno cede y el otro captura o acepta el electrón. Uno de los primeros conceptos muy importantes en los enlaces químicos es la electronegatividad. ¿Por qué es tan importante? Bueno, recordemos la definición de electronegatividad, que es la capacidad que tiene un elemento para atraer electrones. En la tabla periódica, cuando vimos el tema de propiedades de la tabla periódica, teníamos que el flúor es el elemento más electronegativo y en contraposición, el francio es el elemento que tiene menos electronegatividad. Con los ejemplos que trabajamos, vamos a ver cómo se trabaja esa electronegatividad. La escala de Pauling es muy útil, pues nos permite establecer esas relaciones, esas diferencias a partir de la diferencia que tengan los átomos. Entonces, si el resultado es mayor a 1,7, se va a tratar de un enlace iónico. Si el resultado es entre 0,4 y 1,7, covalente polar. Y si es menor a 0,4, covalente no polar. Entonces, vamos a tener que el potasio tiene un valor de 0,8 y el cloro 3,0. Aplicamos la electronegatividad para el cloruro de potasio y restamos 3,0 menos 0,8 en orden tal que el resultado sea positivo y obtenemos que es 2,2.
es mayor que 1,7, por lo tanto, el enlace del ejemplo anterior es iónico. Algo importante es que esa escala de Linus-Pauling la podemos aplicar solamente para moléculas binarias, o sea que tenga solamente dos átomos, moléculas diatómicas. Si hay más de dos átomos, no lo podríamos utilizar si no utilizamos otras técnicas. Muy bien. Entonces, como les mencionaba anteriormente, hay fuerzas intramoleculares que permiten este tipo de enlaces, y estas son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. El enlace iónico se caracteriza por la ganancia o pérdida de electrones, como vimos con el cloro y con el potasio. La diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7 y se da entre metales y no metales. Por su parte, el enlace covalente se da un compartimiento de electrones, no hay ni ganancia ni pérdida, por lo tanto no hay iones, obviamente, sino que se comparten los electrones para cumplir con la regla del octeto. La diferencia de la electronegatividad debe ser menor a 1,7 y este se da solamente entre no metales, o sea, entre elementos que tienen electronegatividades muy parecidas y muy altas. Por su parte, en el enlace metálico, como característica se da el mar de electrones y se da entre metales con pocos electrones de valencia, que generalmente son elementos de transición. Muy bien, la otra regla es la del octeto. La regla del octeto es la capacidad que va a tener el elemento para poder completar su último nivel de energía con 8 electrones. En la tabla periódica, los elementos que cumplen con esa regla son los gases nobles: el neón, el argón, el kriptón, el xenón y el radón, excepto el helio, que solamente tiene 2 electrones en su última capa de valencia. Pero con esos 2 electrones, él adquiere esa estabilidad. ¿Ok? ¿Qué pasa con el resto de los elementos de la tabla periódica? Bueno, tienden a tener la capacidad de querer tener la misma configuración electrónica que esos gases nobles. Y sucede, por ejemplo, con el cloro, que en su última capa de valencia tiene 7 electrones. Ya vimos lo que pasó en el ejemplo con el potasio. Lo mismo sucede con el carbono, que tiene 4 electrones en su última capa de valencia. El arsénico, con 5 electrones en su última capa de valencia. Todos ellos pertenecen a familias que tienden a la regla del octeto. Por su parte, el hidrógeno, que es un elemento que solamente tiene un electrón en su última capa de valencia, puede formar solamente un dueto, como el helio. El berilio, con 2 electrones en su última capa de valencia, un cuarteto, o sea, 2 pares de electrones compartidos. Y el aluminio, que es un térreo, que solamente puede tener 3 pares de electrones compartidos, o sea, un sexteto. El enlace iónico, como definición, llamado también enlace electrovalente, cede electrones al otro átomo, como vimos en mi ejemplo inicial. Este tipo de enlace se produce solamente entre metales y no metales. En la tabla periódica los vamos a identificar como los elementos metálicos, los que están hacia la izquierda, y los no metálicos hacia la derecha. Las propiedades físicas y químicas del enlace iónico son, en el caso del enlace iónico, cuando están en estado sólido, se encuentran neutros y son buenos conductores de la corriente eléctrica siempre y cuando estén disueltos en agua. Tienen altos puntos de fusión y ebullición, son sólidos a temperatura ambiente, por ejemplo la sal o cloruro de sodio, y son solubles en disolventes polares al estar formados por iones. Disolventes polares como el agua, por ejemplo.
son duros al ser fuerte la atracción entre iones y frágiles debido a la repulsión que se genera cuando los electrones pasan de una capa a otra. El enlace iónico, entonces, que se produce entre metal y no metal, tiende a que los metales pierdan electrones, como el potasio o el sodio, y los no metales lo ganen, como el cloro. Entonces, en la tabla periódica los vamos a ubicar en esas posiciones. Al tener cargas eléctricas opuestas se van a unir. Por ejemplo, el sodio con una carga positiva y el cloro con una carga negativa. Pierde un electrón el sodio para tener una configuración del gas anterior neón y el cloro gana un electrón para tener una configuración del gas posterior, argón, produciendo de esta manera cloruro de sodio. En la estructura de Lewis lo podríamos representar de la siguiente manera. El cloro adopta el electrón para tener los 8 electrones de valencia, el sodio cede el electrón y con esta condición va a tener la configuración electrónica del gas anterior. Sustituimos el par de electrones que observamos ahí por un enlace sencillo que representa un par de electrones enlazados. Otra característica del enlace iónico es que produce redes iónicas, como lo podemos ver ahí en el caso del cloruro de sodio, que en una disolución en agua se disocian y permiten la conducción eléctrica, lo cual es una propiedad química del enlace iónico. En el enlace covalente vamos a tener que los elementos o los átomos van a compartir electrones. Esto con el objetivo de alcanzar la regla del octeto o tener un octeto estable, como sucede con los gases nobles. Se produce entre un no metal y un no metal, que serían los elementos que observamos acá. Vamos a tener enlace covalente polar, aquel que no tiene simetría, pues uno de sus extremos tiene más electronegatividad que el resto. Ya sabemos que electronegatividad es la capacidad de un elemento para atraer electrones. Y covalente no polar, cuando sí hay simetría, por lo cual todos los extremos de la molécula tienen igual electronegatividad. Podemos utilizar también la escala de Linus-Pauling para determinar un enlace covalente, siempre y cuando sea menor o igual que 1.7. En el enlace covalente vamos a tener enlaces simples, que sería un segmento, que es cuando se produce el compartir un par de electrones de su última capa electrónica, como por ejemplo el hidrógeno gaseoso, HH, o el ácido clorhídrico, HCl. Enlaces dobles, que es cuando compartimos dos pares de electrones, como por ejemplo el oxígeno gaseoso o el dióxido de carbono, CO2, en donde se comparten dos pares de electrones en cada una de las moléculas. El enlace triple, que es cuando el átomo comparte tres pares de electrones, como por ejemplo el nitrógeno gaseoso, que comparte los tres pares de electrones para completar el octeto. Tenemos también el covalente dativo, que es el tipo de enlace en el cual uno de los átomos, generalmente el átomo central, es el que aporta el par de electrones y el otro, en cambio, no aporta electrones. Como por ejemplo el ion amonio, en donde la flecha señala al elemento al cual se le están prestando los electrones.
El nitrógeno es quien aporta el par de electrones. Ok. Propiedades físicas y químicas de los enlaces covalentes. Tienen baja solubilidad en disolventes polares, no presentan conductividad eléctrica en fase líquida y están formados por elementos con electronegatividades muy similares, pues son no metales todos. Muchos covalentes son gases o líquidos, por lo que presentan puntos de fusión bastante bajos y son solventes en compuestos apolares o no polares como el tolueno, el hexano o el tetracloruro de carbono. La tabla periódica internacional me permite establecer las diferentes estructuras de Lewis de acuerdo a la familia. Entonces, en el caso de los alcalinos, van a tener un electrón, los alcalinoterrios 2 electrones, los terrios 3, los carbonoides 4, los nitrogenoides 5, los calcógenos 6 electrones, los halógenos 7 electrones y por supuesto los gases nobles con 8 electrones, excepto el helio que tiene 2. Los de transición generalmente tienen 2 electrones en su última capa de valencia, pues el nivel más alto es el nivel 6, 4, 5 o 6 o 7 dependiendo de la fila que estemos resolviendo. Eso nos da 2 electrones de valencia en su última capa. Como vimos en configuración electrónica, eso depende si el elemento no es una anomalía, como habíamos visto con el vanadio, el cromo y el cobre, que solamente tenía un electrón de valencia. Tipos de enlace covalente. Vamos a ver los ejemplos y vamos a identificar cómo se pueden resolver. Vamos a empezar con el CH3Br, el bromometano. Escogemos el átomo central, que generalmente es el elemento menos electronegativo. Obviamente el hidrógeno es el menos electronegativo de los tres, pero el hidrógeno nunca lo vamos a utilizar como átomo central, aparte de que hay 3 hidrógenos. Y entre carbono y bromo, el de menor electronegatividad es el bromo. Ubicamos los 4 electrones de valencia del carbono. Posteriormente, los hidrógenos con su único electrón de valencia. Ahora vamos a determinar si el carbono cumple con la regla del octeto. Con el hidrógeno de arriba tendría un par de electrones, a la derecha otro par de electrones y abajo otro par de electrones, lo que nos da 6 electrones. Con el electrón suelto o vacío tendríamos 7, nos faltaría 1, que es el que aporta el bromo. Pero como vemos, el bromo tiene un comportamiento en su última capa de valencia de 7 electrones. Comparte el electrón con el carbono, permitiéndole cumplir con la regla del octeto, los hidrógenos con la regla del dueto. Pero el bromo, al ser tan electronegativo, va a generar polaridad sobre la molécula. Al generar polaridad sobre la molécula, la hace asimétrica, por lo tanto lo convierte en una molécula covalente polar. Vamos a encontrar enlaces simples sustituyendo los electrones enlazados por líneas que me van a representar los diferentes enlaces simples. El otro ejemplo es el dióxido de carbono, CO2. Mi átomo central sería el carbono, pues es menos electronegativo que el oxígeno y tenemos 2 átomos de oxígeno. Los 4 electrones de valencia del carbono, el oxígeno es un calcógeno y tiene 6 electrones, los podemos observar, con un oxígeno a cada lado. Si dejamos la molécula así, pues el carbono no cumpliría con la regla del octeto, tendría solamente 6 electrones enlazados, necesita 8. Entonces tenemos que mover esos electrones de tal manera
que puedan enlazarse con los electrones individuales que tiene el oxígeno. De esta manera vamos a crear entonces enlaces dobles. Así, el carbono cumple con la regla del octeto. Con el oxígeno de la izquierda tiene un par de electrones, o sea 4. Con el oxígeno de la derecha tiene 2 pares de electrones también, otros 4, cumpliendo con la regla del octeto. Igual sucede con los oxígenos, que tendría el oxígeno de la izquierda 2 electrones arriba, 2 electrones a la izquierda y 4 enlazados con el carbono son 8, y el de la derecha cumple con lo mismo. Se van a producir un equilibrio entre los dos oxígenos, generando que la molécula sea no polar, pues ambos oxígenos tienen la misma electronegatividad. La molécula es simétrica, por lo tanto es una molécula no polar. Tenemos enlaces dobles formados entre los átomos de oxígeno, sustituimos los electrones por los enlaces y los electrones no enlazados pues quedarían como puntos. ¿Ok? El último ejemplo, el nitrógeno gaseoso. El nitrógeno en su última capa de valencia contiene 5 electrones, los podemos ver ahí. Si contamos los enlaces más los electrones no enlazados, para cada nitrógeno tendríamos 2, 4 y 6 electrones. Nos faltarían 2 electrones para cumplir con la regla del octeto. En este caso tenemos también que mover los electrones para poderlos enlazar. De esta manera, generando un triple enlace. Tendríamos 3 pares de electrones compartidos, que serían 6, más los 2 electrones libres, 8 electrones cumpliendo con la regla del octeto, formando un enlace triple entre los nitrógenos. Para la primera molécula que vimos, el bromometano, no podemos aplicar la escala de Linus-Pauling debido a que hay 3 átomos diferentes. Pero para la molécula del dióxido de carbono sí. La electronegatividad del CO2 sería 3,5, electronegatividad del oxígeno menos 2,5, electronegatividad del carbono nos da 1. Eso sería una molécula de enlace covalente. Ahora, al realizar esa diferencia, estoy haciéndolo como si se tratara del CO, del monóxido de carbono. Entonces, no aplica para este caso, para esta molécula en específico, el resultado que obtendría de una molécula polar, porque si vemos la simetría es no polar. Entonces, lo que predomina es una molécula no polar por la simetría de la molécula. En la molécula del nitrógeno, si lo podemos aplicar, pues se trata de una molécula diatómica donde tiene la misma electronegatividad y nos da 0, dándonos una molécula no polar. Muy bien, pasamos entonces al enlace covalente dativo, en donde vamos a tener como ejemplo el NH4, ion amonio. El ion amonio tiene como átomo central al nitrógeno, pues es menos electronegativo, es menos electronegativo el hidrógeno, es cierto, pero el hidrógeno nunca va a ser átomo central. El nitrógeno va a tener sus 5 electrones distribuidos y vamos a acomodar los hidrógenos, son 4. Entonces tendríamos un hidrógeno arriba, a la derecha, a la izquierda y abajo. Veamos lo que sucede con el hidrógeno a la izquierda. Vemos que el electrón está opuesto y eso se debe a que el nitrógeno está aportando el par de electrones para el enlace. Entonces, en ese caso, estamos en presencia de un enlace covalente dativo. Sustituimos los electrones enlazados por los guiones que simulan el par de electrones enlazados y en el caso del hidrógeno, que
que no está aportando el electrón una flecha que señale al hidrógeno que no aporta. El electrón obviamente se pierde y se convierte en un ion. ¿Okay? El otro ejemplo es el hidronio, en donde mi átomo central va a ser el oxígeno con sus 6 electrones de valencia y 3 hidrógenos. Vemos que esos 2 hidrógenos sí se enlazan perfectamente, pero el tercer hidrógeno no, pues el oxígeno es quien está aportando los 2 electrones. Entonces, ese electrón es el que permite el enlace covalente dativo, señalándolo con una flecha y con los paréntesis correspondientes para determinar que es un ion, pues hay una pérdida de electrones. Muy bien, pasamos a otro ejemplo, en donde vemos la electronegatividad de la NH4, que sería nitrógeno menos oxígeno, nitrógeno menos hidrógeno, perdón, 3.0 menos 2.1, 0,9, y si se trata de un enlace covalente, pero debemos hacer la estructura para identificar que se trata covalente dativo. Con el hidronio es el mismo caso, 1.4 es un enlace covalente, pero es dativo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por la condición de los electrones que aporta tanto el nitrógeno como el oxígeno al hidrógeno. La siguiente molécula, el ácido sulfúrico, es bastante importante, pues es una molécula que tiene 3 átomos distintos. La menos electronegativa de los 3 es el hidrógeno, pero recuerden que el hidrógeno nunca es átomo central, siempre es un elemento que se coloca en los extremos. Entonces mi átomo central va a ser el azufre, el que se encuentra en menor cantidad. Y el azufre tiene 6 electrones de valencia, porque es un calcógeno. Colocamos los oxígenos, que son 4, con sus electrones de valencia, 6 para cada oxígeno. Los 2 primeros oxígenos que colocamos sí se enlazan correctamente y forman un enlace sencillo con el azufre. Pero el oxígeno de arriba y de abajo no están aportando electrones para el enlace. Quien aporta los electrones para el enlace es el azufre. Me faltan los hidrógenos, que harían el dueto con cada oxígeno y se enlazan correctamente. Muy bien, tendríamos un enlace dativo, pues el azufre aporta los electrones tanto al oxígeno de arriba como al oxígeno de abajo. Los electrones que no se enlazan los colocamos como puntos, de igual forma, señalando que se cumple con la regla del octeto. Si contamos los electrones enlazados y no enlazados, tanto para los como para el azufre como para los oxígenos, va a ser 8. Para los hidrógenos, el par de electrones enlazados. ¿Okay? Muy bien. En el enlace metálico vamos a tener como característica principal que se da entre metales que tienen muy pocos electrones en su capa de valencia. Hablamos de los elementos generalmente de transición. Básicamente el hierro, el cobre, el magnesio, el manganeso, el sodio. Estos no son de transición, pero también cumplen con la condición de enlaces metálicos. Otra condición es que son enlaces que mantienen fuertemente unidos a los átomos en los elementos metálicos. Esto le da propiedades de ser dúctiles, maleables, son muy buenos conductores de la corriente eléctrica y del calor. Por eso son tan utilizados en la industria. Y lo vemos acá, en el caso del cobre, lo que les mencionaba al principio de la teoría del mar de electrones, en donde tenemos una serie de átomos unidos y los electrones que se mueven en diferentes direcciones
como un mar de electrones. Eso permite entonces la conducción del calor, la conducción de la electricidad y las propiedades que tienen estos elementos de ser muy flexibles, muy dúctiles, de tener puntos de fusión y ebullición muy altos, brillo, que son algunas de las características que tienen los elementos del enlace metálico. Muy bien, chicos, esto sería todo. Espero que este tema les sea de bastante utilidad. Obviamente el tutorial, y nos vemos en un próximo video.